Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche en una transmisión más que nos da la oportunidad nuestro Padre Celestial de estar delante de ustedes transmitiendo esos mensajes de bálsamos alicientes para cada una de nuestras necesidades que tenemos en este plano material. Y no nos olvidamos también de los hermanos que están espiritualmente y que necesitan este conocimiento que nos esclarecen las dudas que en algún momento nosotros tenemos al momento de tener una reencarnación material o en el momento de estar en espíritu como estado normal. Así es que mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión de esta noche, en la cual tengo a bien poder presentar el tema soledad como una oportunidad. En esta oportunidad, mis hermanos, tengo a bien poderles presentar a nuestra expositora de esta noche. Ella es pintora y psicóloga, es espírita formada desde el año 2011 en el Centro de la Enseñanza Espírita Allan Kardec de la Ciudad de México. Además, es dirigente y dialogadora desde el año 2016. Ha sido presidente del Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec del 2016 al presente año. Fue organizadora y miembro activo en el Congreso Mundial del año 2019 que se organizó en la Ciudad de México. Además, es socia fundadora de la Asociación de Psicólogos Espíritas de México, que sus referencias y sus siglas es AMEPE. Así es que, mis hermanos, tengo la oportunidad de dejarles a nuestra hermana delante de ustedes. Mi estimada hermana, ya estamos al aire. Bienvenida a esta transmisión y que el tiempo es todo suyo para que nos deleite con el conocimiento que nos ha preparado en esta noche. Muchas gracias, Marvin, y al contrario, es un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad, pues que tenemos todos, porque la verdad cada vez que hay un tema, no somos nosotros realmente los que estamos destinando así las cosas. Es la espiritualidad la que nos va dando las pautas para poder compartirnos a todos, incluyendo al que da la charla, en este caso yo, porque los temas actuales, conforme van saliendo, la espiritualidad nos va guiando en eso. Bueno, vamos a trabajar, vamos a tratar este tema que creo que es uno de los temas más importantes ahorita con lo de la pandemia, que es la soledad. La soledad no es un tema actual, es un tema que viene acompañado del ser humano desde que existe, porque la soledad es parte de nosotros, no como nosotros pensamos que tiene que ser negativa, y precisamente para eso es esta charla. La soledad. Muchas veces tenemos muchos sentimientos que no sabemos ni qué nombre ponerles, como la tristeza, como la ira, como la depresión, como la soledad. Hay personas que tienen capacidad para poder identificar uno y otro, pero habemos otros que nos cuesta mucho trabajo. Únicamente sentimos malestar, malestar, malestar. Y bueno, y ahora la soledad es parte de la vida de muchas personas. Si antes hablábamos de millones de personas, antes de la pandemia, sobre todo las personas mayores que viven en soledad, precisamente una soledad sin compañía, porque ahorita vamos a hablar que existe soledad acompañada también. La soledad sin compañía es durísima, ¿no? Y ahora, bueno, pues las personas que necesitamos estar aisladas por la pandemia, empiezan a sentir lo duro de este sentimiento, la soledad. Y uno puede decir, bueno, la atacamos, la hacemos a un lado, ¿qué hacemos con ella? Realmente si nos damos cuenta y vemos lo que sucede en la sociedad, la soledad está sirviendo como una herramienta indispensable en donde Dios nos está dando una oportunidad maravillosa
para crecer. Pero me van a decir, sí, pero duele mucho. Sentirse solo duele mucho. Exactamente. Vamos a ver ahorita y vamos a reflexionar todos qué es lo que pasa con la soledad y por qué podemos convertirla en una oportunidad. Vamos a trabajar aquí en lo que es la soledad, para qué sirve, cuál es su función y qué podemos hacer con ella. Pero por lo pronto quiero empezar leyendo una carta que me pareció maravillosa de una psicóloga española que narra una carta y se la dedica a la soledad. Entonces yo quiero que escuchemos esto y que empecemos a reflexionar, porque esta plática es para reflexionar. De aquí lo importante es que saquemos algún punto que nos sirva en nuestra vida, que nos haga pensar si realmente lo que estamos viviendo como soledad es tan mala. Ahora quiero que escuchemos con calma. Vamos a ver lo que dice esta carta, que es realmente maravillosa, desde un principio hasta el fin, y es lo que va a marcar la charla. Dice así, esta carta es por María Alejandra Castro Arbeláez. Dice, a ti, Soledad, que has estado en diversos momentos de mi vida, a ti, que seguirás estando de una manera distinta. Querida y odiada Soledad, te escribo esta carta para contarte mi reflexión sobre nuestra trayectoria juntas. Han pasado muchos años desde que nos conocimos y nunca hemos estado completamente separadas. Hoy quiero contarte cómo me he sentido con nuestra relación. Para comenzar, me gustaría recordar contigo la frase de Jean-Paul Sartre: si te sientes en soledad cuando estás solo, estás en mala compañía. El sendero de la frustración ha sido bastante recorrido por nosotras. Recuerdo aquellas veces en las que sentía que no podía más y que me había lanzado a un abismo oscuro y sin final. En esos instantes te odié profundamente. Llegué a pensar que eras lo peor que me había pasado. Sinceramente, quise arrancarte de mi camino, pero aquí estamos juntas de nuevo. Puede que sea difícil para ti comprender el odio que me has inspirado, las ganas que he tenido de no volver a verte. Te lo explico. Pensaba que estar sola era algo malo. Esta era una de las razones por las que me costaba aceptar tu compañía. Además, en otras ocasiones te busco cuando no sé qué más hacer y quiero esconderme de todos porque la tristeza me invade. Entonces, al asociarte de esta manera, estaba potenciando el rechazo hacia ti y aunque pienso distinto ahora, entiende que algunas veces puedo seguir frustrándome contigo. Cuando estoy rodeada de gente, también me visitas. En muchas ocasiones pensé que solo aparecías cuando las personas, los demás, se marchaban, pero descubrí que puedo estar completamente rodeada y sentir tu presencia. ¿Recuerdas aquellos momentos en que la timidez me abordaba? Y aunque hubiese mucha gente, yo me aferraba a ti, o aquellos instantes en los que se me desgarraba el alma y todos iban tras de mí para ver qué me sucedía y no era capaz de sentirme acompañada. Aunque siga encontrando esos momentos en los que me siento sola, aunque esté rodeada de gente y esté yo ahora he llegado a ser más tolerante con mis emociones, a sentir más confianza y a ser capaz de pedir ayuda cuando lo necesito. Ya no me avergüenzo por ello. Soledad, eres una maravillosa compañía. Puede parecer irónico, pero hoy puedo decir, en ti encontré una compañía espléndida. Así es, a tu lado pude descubrirme poco a poco. Estar junto a ti me ayudó a comprenderme. Soledad, gracias a ti y a mi empeño, pude navegar
Pude poner claridad en algunos rincones en los que sin tu compañía nunca hubiera llegado. Pude construir un refugio en los que los demás eran bienvenidos, pero no necesariamente para sentirme seguro. Según Carl Rogers, pionero en la psicoterapia, el autoconocimiento es la base de nuestra personalidad y lo vamos forjando a medida que acumulamos experiencia. De hecho, menciona que dar forma a nuestra propia realidad puede ser por momentos una experiencia aterradora. Un miedo parecido al que yo tenía a tu presencia, ¿te das cuenta? Por otro lado, gracias a ti descubrí que mis propios mensajes a cómo me trataba cuando no había nadie para frenar mi diálogo interno, tú hacías que saliera a mi conciencia esa juez que maltrataba mi autoestima y gritaba solo para mí aquello que podía haber hecho mejor transformándolo en algo que hice mal. Además, me hiciste que me diera cuenta de que no necesito otras personas muchas veces para ser feliz. Puedo ser feliz también estando sola. Ahora confío más en mí porque gracias a ti me di cuenta de mis capacidades y mis limitaciones e intento jugarlas ahora a mi favor. Ahora bien, tus virtudes no hacen que quiera tu presencia todo el momento. En mi reflexión también comprendí que es bueno compartir con los demás. De hecho, resulta muy saludable que forjemos y sobre todo disfrutemos de relaciones con personas nutritivas. Además, ahora ya he despedido a esa juez de la que hablaba antes. Exploro la tristeza, la frustración y el sentimiento de vacío. Los reconozco, los expreso y sigo adelante. Por ello, he hecho de la resiliencia mi mejor aliada. Soledad, ahora que te he abierto mi corazón, espero que entiendas por qué un día te temí. Ahora sé que formas parte de muchas de las oportunidades que tengo para encontrarme cuando me pierdo, cuando todo cambia y tengo que reinventarme. Bueno, perdón, voy a tomar tantito. Bueno, con esta carta nos damos cuenta cómo vamos llevando de la mano una situación a la que le teníamos miedo. Ese miedo que es parte fundamental del ser humano. El ser humano no puede existir por el momento si no tiene miedos, porque los miedos son oportunidades que tenemos nosotros que nos hacen poner en alerta algo que nos podría perjudicar. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que vamos a ver en esta charla. ¿Qué es la soledad en este tiempo? ¿Cuál es su función? ¿Qué podemos hacer? Así como la carta nos va llevando de la mano desde el momento en que tenía esta persona el temor, el miedo a la soledad, se dio cuenta que sabiendo escuchar aquello que la soledad le estaba brindando, pudo ella trabajar muchas de las cosas que desconocía de sí misma y pudo descubrir también que había un juez ahí adentro. Ese juez que le decía, estás mal, no estás haciendo las cosas bien. Y yo creo que habremos muchos que nos estaremos diciendo, pero qué tonto eres, ¿por qué hiciste esto? Muchas veces nos tratamos tan mal, que nosotros por eso no nos gusta nuestra propia compañía, porque nos hace patente así con bocinas todo aquello que no nos agrada de nosotros mismos. ¿Cómo voy a querer estar conmigo misma si yo misma me estoy diciendo a mí lo mal que yo me siento conmigo? Yo me sobajo, yo me hago sentir a mí misma lo que yo podría decirle a otra persona.
Si otra persona estuviera junto a mí y yo le dijera todo lo que yo me digo a mí mismo o a mí misma, pues claro que esta persona se sentiría mal. Esa es una de las partes en por qué no nos gusta estar con nosotros. La soledad invita a la reflexión, pero también es una bocina grande que tenemos aquí en nuestro ser, porque cuando se callan los demás ruidos, nos escuchamos a nosotros mismos y eso no nos gusta. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Tiene una función? Por supuesto que tiene una función. No hay nada, no hay ningún sentimiento que no tenga una oportunidad para nosotros. Muchas veces nos podemos sentir que nos da mucha pena decir, no, yo soy parte de un centro espírita, en este caso, hablando nosotros como espíritas. ¿Cómo voy a poder decirle a los demás hermanos, pues que me siento solo, que me siento sola? Me da pena, porque pues a lo mejor como soy representante de un centro espírita, ¿cómo voy a tener ese temor? Y quiero decirles que el miedo a la soledad no tiene estatus, no tiene religión, no tiene nivel social, no tiene nivel cultural, no tiene nivel económico. No se trata de que sea yo muy inteligente intelectualmente. Es un sentimiento y como tal es bueno reconocerlo. Y empezar por reconocerlo, vamos a empezar a cambiar de que sea una parte de mis debilidades a una fortaleza. Entonces, empezar por decir, sí, estoy identificando, siento soledad. Esa es una parte entonces en la que tengo que trabajar. Y no me puedo apenar, tengo derecho a sentir lo que siento. Eso es muy importante que nosotros aprendamos. Lo malo de sentir lo que uno siente es lo que vamos a actuar. Si yo tengo ira y actúo conforme a ello, destruyendo, entonces estoy haciendo de mi ira un objeto de mal uso. Pero reconocer que tengo enojo es bueno. Ahora, lo que voy a hacer con el enojo, eso es lo importante. Allí es donde nosotros nos vamos a ir educando. Entonces, reconocer que yo me siento solo, compartir ese sentimiento con alguien más que me pudiera escuchar, también es muy bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer con él? Ahí viene la parte importante. Desde el nivel de la psicología nos dicen una cosa, pero también nosotros sabemos que de la parte espiritual tenemos otra. Entonces aquí tenemos la oportunidad de ver dos situaciones. ¿Qué podemos hacer desde la cuestión de la psicología y qué podemos hacer desde la parte espiritual? Bueno, vamos a ver primero, ¿qué es la soledad? Pues la soledad es una emoción, es un sentimiento. Y aquí nos dice que es un estado mental y que es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque dos personas estando en la misma situación pueden sentir de manera diferente. Puede ser que esta no se sienta sola estando en la misma situación y esta persona sí. Entonces quiere decir que el ambiente no hace que yo me sienta sola, sino mi propia forma de sentir, por eso es subjetiva. Y esta, por lo regular, va acompañado, como dice aquí, está vinculada a sentimientos de incomprensión, de tristeza, de inseguridad, de depresión. Muchas veces la depresión y la soledad vienen juntas. No se sabe qué fue primero, como dicen, el huevo o la gallina. La soledad y la depresión están interconectadas. Y bueno, pues ¿por qué incomprensión? ¿Por qué me siento incomprendida? Ahorita vamos a ver también eso. Yo puedo estar rodeada de personas y no puedo sentir que me conecto con ellas. Puedo estar con mi familia, puedo estar con amigos, puedo estar en mi trabajo y me puedo sentir incomprendida. No logro que lo que yo pienso, lo que yo siento, tenga comprensión. Y por lo tanto, obvio, me da tristeza y también me siento inseguro. Y pues todo esto es un sentimiento desagradable. Aquí nos dice que se refiere a la insatisfacción con la discrepancia entre las relaciones sociales esperadas y las reales del individuo. O sea,
son personales, es lo que el individuo espera. Entonces, por eso es subjetiva. La soledad la podemos sentir todos de diferentes maneras, de diferente manera. Entonces, es muy importante que no juzguemos a nadie. Cuando esa persona tiene este sentimiento que de por sí ya se siente mal y muchas veces da mucha pena decir me siento solo. Cuando nosotros estamos acompañados de nuestros familiares y sentimos que no hay esa comprensión, podemos buscar opciones, eso lo vamos a ver ahorita, pero cuando estamos solos en la situación de que no hay una persona física a nuestro alrededor, es estar solo en soledad, porque el ambiente me está diciendo, yo no tengo a nadie aquí, porque si tuviera a alguien, entonces ya no sentiría soledad. Entonces yo estoy sintiendo que no tengo compañía, esa es mi sensación, ese es mi sentimiento, lo cual yo estoy sintiéndome triste o en esa soledad, ¿sí? También hay soledad o personas que escogen vivir en soledad o vivir de manera solitaria. Pero ahorita no vamos a tratar si yo lo estoy eligiendo, porque si yo lo estoy eligiendo y para mí es una experiencia buena, que bueno, quiere decir que yo ya lo estoy aprendiendo y yo ya lo aprendí. Pero de todos modos, como dice Gustavo Adolfo Becker, la soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a alguien a quien decírselo, ¿no? Quiere decir que no podemos vivir sin las demás personas. Podemos vivir tiempos en soledad, podemos vivir solos sin alguna persona, pero siempre vamos a estar conectados con alguien, porque somos seres sociables. Es nuestra naturaleza. Por eso nos da miedo, porque el miedo es el que nos hace que al sentir esa soledad busquemos la compañía. Si nosotros, desde que somos seres humanos, no tuviéramos este temor, no habríamos vivido en sociedad. Entonces, la naturaleza de la soledad es parte del miedo, de los miedos primitivos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque así como nosotros sentimos temor cuando estamos en un precipicio, ese temor me dice, no te avientes porque te puedes matar. Si yo no tuviera ese temor, bueno, pues sería muy sencillo que cualquiera se aventara. Entonces, eso nos hace que estemos sobreviviendo. Así que la soledad también tiene una función. Estar o sentirse solo, como lo comentaba. El estar solo quiere decir que yo no tengo alrededor de mí nadie físico, pero sentirme solo, aun y cuando yo estuviera con un grupo de personas, eso es el sentimiento de soledad. Entonces, yo puedo estar solo físicamente y me sienta muy a gusto, pero yo puedo estar con muchas personas y sentir esa soledad. Entonces, hay que aprender a diferenciar. Yo puedo estar solo y sentirme bien y no sentir soledad. Y yo puedo estar acompañado y sentir la soledad. Bueno, pero en este tiempo, ahora, ¿qué es lo importante? Y vamos a retomar tantito de lo que nos dice Joana de Angelis. Todo lo que está pasando y aconteciendo. Aparte de todo lo que está pasando con la pandemia, la soledad ha existido en este tiempo muy, muy fuerte y como que se ha exacerbado aún más. Y nos dice ella, la necesidad de relacionamiento humano es como un mecanismo de afirmación personal, que esto va generando disturbios de comportamiento en las personas tímidas. Bueno, todos necesitamos esa afirmación personal, aún no podemos estar sin ello. Desde niños es importante, por ejemplo, que los padres den ese apoyo emocional a los niños, reafirmando actitudes positivas, ¿sí? Son mecanismos para poder construir en un futuro nuestra personalidad. Sabemos que la personalidad se va construyendo con el tiempo. Nosotros nacemos con un temperamento. Ese temperamento, para aprender a diferenciarlo, es como si varias sillas estuvieran formadas, construidas
con diferentes tipos de madera, de caoba, de nogal, de pino. Nosotros nacemos con el temperamento, pero nuestra personalidad se va formando a través del tiempo. Entonces, parte de lo que nuestra formación asertiva es, pues, tener una buena afirmación. Los que son solitarios por elección, bueno, esto puede ser positivo o negativo, dependiendo. Sabemos, por ejemplo, que en Japón hay ahorita una situación muy grave en la que los adolescentes se aíslan del mundo, y creo que esto se le llama hikikomori o algo así. Esto es algo muy grave en la sociedad japonesa. Viven aislados de la sociedad por completo. ¿Por qué? Por temor, por frustración, pero sobre todo por miedo. El éxito social no exige valores intelecto-morales, y eso ya nos hemos dado cuenta. Bueno, pues ahorita nuestra tierra está en esa transición, ¿no? Y toda nuestra evolución ahorita está a prueba. Eso quiere decir que todo está abierto, tanto las cuestiones que no son de tanto valor ético, como las que sí lo son. Entonces, nosotros podemos estar inundados de redes sociales y vamos a ser nosotros los que vamos a escoger qué es lo que vamos a compartir y dónde vamos a estar. Las redes sociales en sí no son malas. Nosotros no podemos decir que una cosa sea mala por sí misma. La cosa es mala o buena dependiendo del uso que nosotros le demos. La terrible ansia por ser amado. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no tenemos esa capacidad para amarnos a nosotros mismos, por lo tanto estamos buscando el amor de fuera. ¿Y es malo buscar el amor de fuera? No, no es malo buscar el amor de fuera, porque estamos ensayando. Necesitamos, por ejemplo, el niño necesita el amor de sus padres, es un amor de afuera. Si nosotros dijéramos, ya no, porque nosotros tenemos que buscar nuestro propio amor, entonces, ¿cuál sería la función de otorgarle amor a otra persona? Estamos aprendiendo, dando un paso, tomando de la mano unos con otros. Y la preocupación, fíjense, aquí dice, preocupación por ser visto, fotografiado, comentado, y la falta de esto produce soledad. Pero en las personas que tienen preocupación por esto, porque una persona, si su trabajo tiene que ser comentar, estar en las redes, etcétera, bueno, pues a lo mejor no le importe si tiene o no tiene likes o ese tipo de cosas. Aquí habla de la preocupación, sobre todo en la adolescencia, cuando estamos en la cuestión de que un adolescente necesita su reafirmación. La soledad se siente, la sienten los niños, la sienten los adolescentes y la sienten las personas adultas. La soledad no tiene edad. El éxito como forma de felicidad cuando está basado en valores ficticios. Esto se da mucho, sobre todo en la adolescencia, porque todavía estamos madurando esa parte de nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestros valores. Todavía es muy importante lo que el otro piensa. Entonces, creamos valores de sociedad, ¿no? Creamos valores, por ejemplo, los adolescentes crean sus propios valores de grupo. Entonces, si yo me salgo de allí, yo ya no voy a ser tomado en cuenta. Entonces, prefiero, aunque yo no esté de acuerdo con eso, tomar eso y hacerme parte de ese grupo antes que sentir la soledad, de sentirme fuera del grupo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Joana en cuestión de cosas o factores que están incitando a ese recrudecer este sentimiento de soledad. Pero ¿cuál es la función de esto? La soledad no tiene función, tengo que escapar de ella. La soledad, hablábamos que cuando nosotros tenemos miedo a la soledad es la que nos empuja a la supervivencia. Los seres humanos somos seres sociables, entonces construimos un mundo precisamente junto con los demás. Si yo no tuviera necesidad y yo me valiera por mí mismo, pues no sería un ser social. Nadie puede crecer solo.
Y eso lo sabemos nosotros desde el espiritismo. Ahora, la parte funcional. La soledad es una parte funcional, como nos dice aquí, de nuestra existencia. ¿Y por qué es funcional? Porque nos va a ayudar a conectarnos con nosotros mismos. Eso es algo importantísimo. Yo no puedo crecer espiritualmente si yo no me conecto conmigo mismo. Yo puedo a lo mejor aprenderme el libro del Evangelio o el libro de los Espíritus y repetirlo, pero realmente yo estoy sintiendo todo aquello que estoy aprendiendo. Entonces, si nos damos cuenta, la oportunidad que tenemos para vivir en soledad en este momento es conectarnos con nosotros mismos. El miedo a la soledad aquí nos dice que debe de darle lugar a la confianza de nuestros propios valores, aunque sean pequeños, pero ir nosotros buscando dentro de nosotros mismos. Y entonces ahora nos hacemos nuevamente el recuerdo de que en los centros espíritas hacemos hincapié en la reforma íntima, precisamente por esto. ¿No será tiempo ahora que la invitación que nos hace la espiritualidad sea para esta reforma íntima? ¿No será que tomemos pues un cuaderno en donde nosotros podamos ir apuntando, un cuaderno donde podamos ir apuntando ese diario de vida de nosotros, es escucharnos a nosotros mismos, ese saber de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas, porque no podemos pensar que solamente tengamos debilidades, también tenemos fortalezas, y es por eso que estamos aquí. La fe en el futuro, nos dice Joana de Angelis, la fe en el futuro y la lucha por conseguir la paz íntima. ¿Cómo voy a tener fe en el futuro si ahorita en este presente yo no me siento bien? Hay tres cosas en las que debemos de trabajar en este tiempo. Son, una, la depresión, que es un exceso de pasado. Es el miedo a todo lo que significó lo de antes, y yo tengo mucho temor. Bueno, pues se puede volver a repetir, recordar todo eso. Esa es la depresión, todo el exceso de pasado. Y la ansiedad, que es un exceso de futuro, el miedo al que va a pasar. Y si esto, y si lo otro, y si aquello, y si no puedo, y si sale así, y si no tengo dinero, y si nadie me va a querer, y si se va mi pareja, y si me quedo solo, y si me enfermo, y si envejezco. Eso causa ansiedad. Ahora, hay otro también, y es el presente. El exceso de presente nos da el estrés. Llenarnos de todo un montón de situaciones en un mismo día nos da esa sensación física, porque las sensaciones son físicas, de malestares. Inclusive la ansiedad, el estrés y la depresión nos llegan a afectar físicamente. Y tan nos llegan a afectar físicamente que nos duele el corazón, nos duele la cabeza, nos enfermamos, nos pasamos. De hecho, el Alzheimer está relacionado con sentimientos de soledad. Es como escaparnos. Y bueno, si Joana nos dice tener fe en el futuro y la paz íntima, pues trabajemos entonces. Vamos a tomar esta soledad para poder conseguir esa paz íntima de la que nos habla Joana. Y entonces empecemos. La soledad nos brinda oportunidad para ponernos a prueba y descubrirnos. ¿Se acuerdan de la carta que hablaba de la juez que tanto está encima de mí diciéndome, bueno, la voy a escuchar por un momento para saber qué me dice y conocer cuál es mi diálogo interno? Pero después de escuchar a esa juez, voy a empezar a retomar parte de mi vida para saber qué cambios voy a hacer con mis fortalezas, porque para eso tengo fortalezas. Las fortalezas me van a servir para hacer cambios en mis debilidades. ¿Qué tengo aquí?
para poder trabajar en el de acá, para escucharnos, para relajarnos y para ampliar los límites de mí mismo, para conocerme, para saber quién soy, esta maravillosa persona, que no soy más que nadie. Fíjense, la humildad quiere decir que me sé quién soy yo desde lo que soy, no desde un punto más alto de nadie, sino simplemente, por ejemplo, decir, bueno, pues yo sé que yo soy una persona que me estoy empezando a conocer, pues que tengo timidez, o que soy celosa, o que tengo envidia, pero también tengo una fortaleza que sé escuchar, que sé acompañar. Entonces, si yo pienso que yo tengo algo más, ya no tengo humildad. Entonces, la humildad no se trata de hacerme menos que las demás personas. Sí, se trata de conocerme en lo que soy exactamente. No soy más, sino simplemente lo que soy. Y de eso se trata, conocerme exactamente, porque conociéndome yo, voy a empezar a ampliar ese autoconocimiento y además esta tarea importante. Entonces, desde el punto de la psicología, vamos a empezar a trabajar por esto, porque desde el punto espiritual estaremos trabajando otras cosas. Voy a trabajar mi autoestima. ¿Cuántas veces nos han hablado de la autoestima? Y nosotros, pues la verdad, como tenemos muchas cosas que hacer, no le damos oportunidad, ni tiempo, ni le escuchamos. No me es necesaria, yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, tengo que el home office o el teletrabajo, los niños. Y bueno, pues la vida me va empujando y empujando y empujando hasta que me toca la puerta tan fuerte que me la tumba. Y ya sea que me enferme, o ya sea que viva en soledad, o que empiece a sentir ansiedad, o que empiece a sentir estrés, o que empiece a sentir depresión. Y entonces en ese momento puedo empezar a retomar y decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi autorrespeto? ¿Cómo está mi autoaceptación? ¿Mi autoevaluación? ¿Mi autoconcepto? Y mi autoconocimiento, porque muchas veces no nos conocemos. Esta es una oportunidad que la soledad me está brindando desde el punto de vista de la psicología. Pero bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con ella? Aprender a vivir en soledad, aquí dice, con uno mismo es verdaderamente todo un arte. ¿Por qué es un arte? Un arte, para que llegue a ser un arte necesitamos dedicarnos a él horas, tiempos. Si voy a pintar para poder hacer algo bello y armonioso, dejándolo así nada más como concepto, sin meternos en más rollos, para que yo sienta armonía, para que yo sienta paz, para que yo sienta todo eso, para que yo pueda sentir dentro de mí misma, pues me voy a dedicar a mí, no aislándome del mundo. Tampoco se trata de que ahora solamente yo soy la que importa o yo soy el que importa, sino que desde mí, para poder dar hacia afuera, porque recuerden que dice nuestro libro espírita, fuera de la caridad no hay salvación. Quiere decir que voy a aprender a ser un mejor yo para poder compartirme con los demás. Siempre seremos seres sociales mientras estamos aquí en la tierra, siempre. Los espíritus, cuando nosotros desencarnamos, seguimos siendo seres sociales. Entonces, ¿por qué no darle un mejor yo a los demás? ¿Qué acaso no me gustaría a mí, así en una ilusión, decir, cómo me hubiera gustado que mi mamá fuera así, o mi papá, o mi hermano, o alguna persona que esté cerca de nosotros, mi pareja? Bueno, pues empecemos por serlo nosotros mismos, para dar ese mejor yo hacia los demás. Pensar, tratar de intentar pensar que ya no es una debilidad y considerarla como una fortaleza. Si la tengo de este lado y ya me di cuenta que le sufro, que le tengo miedo, que no sé qué hacer con ella, bueno, pues entonces empecemos a trabajar por pequeñas cosas, por pequeños logros,
por pequeñas metas en las que yo al alcanzar esa pequeñita meta me pueda dar un aplauso, me pueda dar apapachar para decir, bien, voy bien, puedo pasar esto a este otro lado. Y ahora la parte espiritual. Es la ciencia de la elevación, el alpinismo espiritual. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Se dan cuenta? Yo cuando escucho los audios de Vivaldo Pereira, siempre termina agradeciendo. Y él nos dice esto, agradezcamos la familia, agradezcamos que tenemos a alguien cerca de nosotros o que tenemos a una persona con nosotros. Y luego va diciendo, y si no es una persona y tenemos una mascota, agradezcamos a esa mascota. Y si no tenemos una mascota y solo nos tenemos a nosotros mismos, agradezcamos porque Dios está con nosotros. Y entonces esta es la parte importante de reconocer. Es un reto. Resignificar la soledad porque Dios está en lo más íntimo de nosotros, porque nunca, nunca desde que nos creó hemos estado solos. Nos percibimos así, pero ese es el reto. El reto ahora es, ¿qué voy a hacer ahora por reconocer que Dios está dentro de mí? Bueno, quiere decir que si en este momento yo me estoy sintiendo solo, el reto está en mi vida. La oportunidad de la puerta amplia y maravillosa está frente a mí. ¿Qué voy a hacer con ella? Tengo mucha tarea por delante. ¿Cómo voy a hacerlo? Como queramos. Podemos hacer oración, podemos pedirle a Dios que nos instruya, podemos decirle, Dios, quiero sentirte, quiero que seas ya parte de mí. Yo sé que tú nunca me has dejado, es más, tú eres mi Padre, Padre perfecto que nunca ha abandonado a sus hijos, pero yo así me he sentido. Ayúdame a poder identificarte en las cosas, en las personas, en las situaciones, que estás tú ahí, porque Dios está desde una pequeña flor que tú puedes cortar y ponerla en un florero. ¿Y qué te dice esa flor? Yo soy parte de la creación y del amor de Dios. Y si voltemos a ver a nuestra mascota, te va a decir, yo soy parte de la creación y del amor de Dios. Aquí estoy, es mi firma. El amanecer es mi firma. La mano que te da alguien es mi firma. Ahí estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿tú qué vas a hacer de aquí para allá? ¿Qué es lo que tú le vas a otorgar a los demás? ¿La soledad es una ilusión entonces? ¿Nosotros como espíritas podemos percibirlo? Dios nunca está ausente de nosotros. Es un desafío percibir su presencia, pero creo que vale la pena hacer ese desafío. ¿Qué herramientas podemos tener? Busquemos, hagamos reflexión. ¿Cómo me estoy sintiendo? Si me identifico que me duele mucho estar en soledad, también puedo buscar herramientas de psicología. Y la psicología que te dice, ábrete, busca, manda mensajes, busca tal vez hay alguien más que también se está sintiendo solo y puedan compartir cosas nutritivas. Y es allí donde empieza. Quizás haya un vecino y no nos damos cuenta de que está viviendo esta soledad, o alguien enfermo y pudiéramos pues en su puerta colocar víveres. En fin, ya ven que en España pues los cantantes abren las puertas para poder compartir su canto. ¿Qué es lo que nosotros podemos compartir? Y recordemos siempre, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces no querrá decir que también darnos hacia afuera podrá ser parte de la sanación de nuestra soledad, pero un darnos con un mejoramiento interno. Entonces veamos ahora que la soledad, el objetivo de la soledad es precisamente que Dios nos dice, ¿ya estás listo? ¿Ya estás lista? Pues adelante, hacia arriba. ¿Por qué? Porque va a ser difícil, porque caerán muchas cosas de nosotros, pero también muchas partes subirán. Y ese es el reto de nosotros en este tiempo.
Así que pues adelante, yo los invito y yo me invito a mí misma a que resignifiquemos ahora la soledad. Y bueno, creo que eh, terminaríamos con este pensamiento. Cuando vamos hacia adelante y logramos ver a ese Padre Divino en el silencio de nuestra alma, algo comienza a cambiar y desde ahí, en ese proceso, comenzaremos a entender. La espiritualidad se construye en soledad. No se trata de aislarse. Aún en medio de la rutina, podemos encontrar el espacio dentro de nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Marvin, gracias. Oh, mi estimada hermana, primeramente que nada, agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos da esa oportunidad de poder compartir estos conocimientos que sabemos que a la larga cada uno de nosotros en algún momento pasará, porque es la ley de igualdad y la ley natural que nuestro Padre Celestial nos tiene encomendados en este plano terrenal, como lo es la desencarnación y esa separación entre nuestros seres queridos. Así Cabe es. mencionar algo muy importante que la hermana nos mencionó en esta noche, ese miedo a la soledad que nosotros tenemos en algún momento. Quizás quienes se consideran espíritas puramente o estudiantes de la doctrina espírita que somos, en algún momento recaemos, mis hermanos, porque tampoco es de que nosotros estemos exentos de tener ese miedo, de tener ese temor de qué pasará. Sabemos que la doctrina espírita nos da esa enseñanza y esa fortaleza, pero que nosotros en algún momento recaemos a través de esas oportunidades que se nos presentan a nosotros. Cabe mencionar que es fácil decirlo, mis hermanos, pero ya al momento de uno estar viviendo esas situaciones, ya es en donde realmente nosotros debemos de ponerlo en práctica. Claro, es el trabajo que cada uno de nosotros nos queda. Y así como lo mencionó nuestra hermana durante toda la transmisión, el demostrar realmente quiénes somos nosotros a través de las acciones, las intenciones y los sentimientos, y no reprimirnos a no expresarnos y demostrar quiénes somos en realidad. Hay quienes durante la formación material del sexo, ya sea masculino o femenino, desde pequeños se nos imparte y se nos impiden el demostrar nuestros sentimientos. Cabe mencionar un ejemplo muy básico que durante las diferentes trayectorias de reencarnaciones y generaciones ha sucedido. Es esto algo simbólico cuando mencionan, es que los hombres no deben de llorar. Son sentimientos que cada uno de nosotros debe de aprovechar y expresar en cualquier momento, y que esos comentarios o esas preparaciones erróneas y equivocadas que nos dan durante nuestra formación, debemos de empezarlas a sanar, mis hermanos. ¿Y por qué debemos de empezarlas a sanar? Porque eso ya nos empieza a arraigar ese miedo a estar solos. Hay quienes demuestran esos sentimientos en la soledad plena, pero ¿por qué la demuestran en la soledad plena? Porque es donde ellos tienen el contacto con ellos mismos, es donde ellos se permiten dar a conocer quiénes son en realidad. Pero ojo con eso, debemos de tener cuidado y de esas expresiones debemos de tenerlas también en sociedad. ¿Por qué en sociedad? Porque es en donde nosotros debemos demostrar quiénes somos en realidad. Muchos en diferentes oportunidades. Cabe mencionar que dicen, ah, sí, es que yo soy buena persona, pero solo dentro de mi casa, pero ya dentro de la sociedad es completamente otra persona que se transforma. Eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos de evitar para continuar con esa mala divulgación, con esa mala difamación, que en algún momento nosotros ya somos conocidos dentro de la sociedad como estudiantes de la doctrina espírita o como espíritas puramente. Así es que mi hermana, le agradezco de todo corazón el haber estado con nosotros. Así que primeramente que nada, agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos encomendó en esta noche y sobre todo esa reflexión que nos acompañó en esta oportunidad. Usted claramente nos lo dijo, estos mensajes nos ayudan a reconfortar. No es de que de la noche a la mañana uno se transforme, es un proceso y es un ciclo que cada uno de nosotros va a conllevar. Quizás yo al tener este tipo de pláticas voy a transformarme,
pero hay quienes necesitan de otro tipo de terapias. Y eso la psicología nos lo da en cualquier momento y en cualquier ámbito. Así es que mi hermana, no sé si tendrá algún último mensaje para nuestros hermanos acá presentes. Bueno, sí, retomando un poquito eso, también reconocer que cuando no podemos nosotros, por nosotros mismos, a pesar de nuestros esfuerzos, lograr salir de ahí y ya se convierte como en una patología, entonces sí es muy importante recurrir a un especialista, a un psicólogo que nos pueda apoyar en el camino de esta recuperación, porque no debemos de tener vergüenza de pedir ayuda. Estamos en tiempos de que nosotros debemos de aceptar que seamos espíritas o seamos de la religión que seamos o filosofía, siempre vamos a necesitar las herramientas que Dios nos da y la psicología es una de ellas. Entonces, si no estamos pudiendo por nosotros mismos, hay que pedir ayuda también. Y esa ayuda, recordémonos, mis hermanos, que la doctrina espírita nos las enseña, que también la recibimos de parte del mundo espiritual, pero que no debemos de quedarnos con esa fe sin tener razón, porque recordémonos de que la doctrina nos enseña y nos da ese adoctrinamiento para continuar con ello. Claro, con esto no quiere decir de que solamente escuchando estas pláticas nosotros vamos a sanar nuestras heridas del pasado. Para eso existen los especialistas materiales que se dedican a trabajar y más que todo a trabajar, mis hermanos, son personas que tienen una mejor conectividad con el mundo espiritual. Recordémonos que este trabajo es cuando se da una atención fraterna en los centros espíritas y que esa atención fraterna, mis hermanos, sea dada de corazón, porque si yo recibo ese adoctrinamiento o yo lo doy, pero a la vuelta de la esquina yo ya estoy divulgando las penas o los males que los hermanos nos están aconsejando, automáticamente, mis hermanos, no estoy laborando como debe ser o como realmente la ley del amor nos los esclarece, mis hermanos. Así es que eh, en esta transmisión tuvimos hermanos de Chile, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, a los cuales les agradecemos mucho el estar aquí delante de nosotros, escuchando estos mensajes que nos reconfortan en algún momento. Y para mí, mi estimada hermana, muy agradecido nuevamente. Quizás usted va a decir que mucho le agradezco, que desde el primer momento que la contacté le agradecí, pero realmente son las enseñanzas que nos han dado los diferentes guías espirituales que nosotros debemos de ser agradecidos para que realmente tengamos ese aliciente y ese inicio como lo es la gratitud. Así Así es que es. mis hermanos, muy agradecidos nuevamente y la Gracias. mejor de las noches para cada uno de ustedes y los esperamos en las siguientes transmisiones. Muchas gracias, Nadine. Muchas gracias a todos y adiós.